Hoy en nuestro vagón de cola nos quedamos solos, Laura y yo, para dar por finalizada esta temporada. Vamos a hacer un repaso primero de todas las entrevistas que hemos tenido, todas las personas que han compartido su tiempo con nosotros durante este año. Después vamos a hacer un repaso también de estadísticas, de cómo han ido los números, de cuánto se ha facturado, que ya os adelantamos que ha sido cero. Y nada más, os diremos que vendrá este verano, que os dejaremos para este verano y nos despediremos. Cuando quieras, Laura. Pues nada, vamos a hacer un repaso de para lo que nosotros es lo más importante, el alma del podcast, que son las entrevistas con las que os damos a conocer pues las diferentes formaciones, técnicas, asociaciones, etcétera, que hay en este sector que es tan pequeño y tan grande a la vez. Así que vamos a hacer un repasito para los que habíais estado atentos a todos los capítulos, así os sirve para rememorarlo y los que no, así sabéis cuáles os habéis perdido y a dónde tenéis que ir a buscarlos. Vamos a empezar por el otro lado del charco, que hemos tenido la oportunidad de hablar con varias personas de Latinoamérica que nos han dado a conocer pues, cómo está el sector en Argentina, con Martín Durañona, con el que hablamos sobre rieles argentinos, un proyecto personal muy bonito que nos iba dando a conocer pues todas las distintas estaciones antiguas que había por Argentina. Hablamos también con Guillermo León sobre el estado del ferrocarril en Colombia y con Nicolás Berardi sobre ALAF, una asociación latinoamericana de ferrocarril. Además, hablamos también con René Arellano, que también venía del otro lado del charco, pero esta vez nos habló sobre el diseño en general de las líneas ferroviarias. Fue un capítulo súper técnico, pero muy interesante para entender cuáles son las dificultades a la hora de diseñar una buena línea y cuáles son las implicaciones en cuanto a peraltes, longitudes, etcétera. O sea, que estuvo súper interesante. Y relacionándolo con ese diseño técnico, y ya viniéndonos a España, tuvimos la oportunidad de hablar con Manuel Romana, que nos contó cómo se diseñaban los túneles ferroviarios y nos contó pues, anécdotas de túneles bastante importantes en los que había participado, cuáles eran sus preferidos, cuáles eran los que habían supuesto retos técnicos más importantes. Y bueno, a mí es que me parecen todos los capítulos muy interesantes, pero bueno, una vez más, la verdad que fue muy curioso. ¿Qué más? Hemos hablado de formación también. Hemos tenido la oportunidad de hablar con Juan Manuel Rivas, director del CEF, y con Luis Monjo, que trabaja en la Universidad Politécnica de Cataluña es director de los másters y la formación ferroviaria que se dan allí y nos estuvieron contando cuál es el abanico de formaciones que tienen disponibles. Hemos tenido también la oportunidad de hablar con un maquinista de mercancías, con Jaime Llamazares. Hablamos también con Javier Sanz hace poquito sobre las máquinas de infraestructura que no son puramente trenes, pero también van por raíles y se tienen que conducir igualmente, cuáles son las particularidades. Normalmente tienen que trabajar por la noche y cómo se tienen también que formar y cuál es la perspectiva laboral en ese ambiente. Hemos hablado también con asociaciones, con la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid, hablando sobre el material real con Gonzalo Vázquez. Hemos hablado también con la Fundación de Ferrocarriles Españoles, en concreto con José Manuel Liberal, para que nos hablase del proyecto que tienen sobre los tranvías y sobre la convivencia del tranvía con las ciudades y las personas. Y luego ya un poco más relacionado con el I+D y bueno, también con nuestro día a día, hemos hablado con David Cuesta, que nos dio como una especie de masterclass sobre la compatibilidad de versiones en RTMS.
ya que hace no tanto se ha publicado la última y más nueva versión de RTMS. Siempre es bueno intentar tener una visión general de cómo son de compatibles unas con otras y cuáles son las limitaciones entre ellas. Hablamos con Bruno Espinar de Renfe, en el que nos comentó pues, todas las aristas y características de la Ley de Movilidad Sostenible. Y ya llegando al capítulo más eh, técnico y de futuro de I+D, hablamos con Marco Jiménez sobre los sensores acústicos distribuidos y su aplicación en el sector ferroviario y, bueno, sí, sus futuras aplicaciones para ir mejorando sobre todo la mantenibilidad de las vías en cuanto a mantenimiento preventivo, que ya sabemos que es muy importante. Y creo que no me dejó nada, Ángel. Creo que he hecho un repaso por todos. La verdad que ha sido una temporada, una vez más, súper interesante. Agradecer principalmente a todos los entrevistados la valentía de dejarse entrevistar y a quitarse esa vergüenza. Y que le agradecemos mucho y seguro que todos los que nos escucháis y nos veis lo agradecéis también el poder ver a través de sus ojos ese trocito de sector ferroviario al que se dedican y dedican todo su tiempo, tanto en lo laboral como en las aficiones, que muchos de ellos son aficionados y se dedican, entre comillas, por amor al arte, en su tiempo libre. Yo me sumo al agradecimiento por haber participado, habernos dedicado vuestro tiempo, porque sin vosotros no hubiera sido posible. Y nos vamos a los datos, a los números. Ya he avanzado antes. ¿Cuánto hemos ingresado? Cero. Nada de nada. Lo esperábamos, es algo que ya habíamos asumido, pero nos hace siempre ilusión ver si podríamos llegar a conseguirlo, pero bueno, está muy lejos. En todo caso, vamos a empezar por LinkedIn. En LinkedIn hemos superado los 11.000 seguidores. Más de 11.000 personas están, no sé cómo se dice en LinkedIn, suscritas o nos siguen en la red de LinkedIn. Si nos vamos a YouTube, en YouTube, lo tengo por aquí abierto, tenemos más o menos, estamos a puntito de 1.800 suscriptores. En total, desde el comienzo del podcast, tenemos 100.000 visualizaciones en YouTube, que no está nada mal. Si nos vamos a Spotify, bueno, en general, en toda la red de podcast, porque lo se distribuye por distintos podcasts, tenemos un total de 23.400 escuchas desde el comienzo del podcast. Y ya hemos llegado a una audiencia de 6.300 personas. En Spotify, solo en Spotify creo que teníamos unos 677 suscriptores, pero viendo el porcentaje de gente que nos escucha en Spotify y en otras redes de podcast, en total debería ser más o menos como el doble, así que unos 1.200, 1.300 suscriptores de audio. ¿Qué más tenemos? Tenemos la newsletter. En la newsletter estamos muy contentos porque no para de crecer. No es que tenga subidas así muy grandes de golpe, pero poquito a poco, continuamente, tenemos nuevos suscriptores. Ahora mismo estamos, si no me equivoco, en 532 suscriptores de la newsletter. Así que muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, visto, seguido, todos aquellos que nos habéis escrito mails, que hay mucha gente que nos escribe y estamos súper agradecidos. Muchos para proponernos cosas, otros para proponernos entrevistas. Incluso, no vamos a dar nombres, pero ha surgido hasta cierta posibilidad de relación laboral entre dos personas que han participado en el podcast a raíz de conocerse en este podcast. Así Sí, que, colaboraciones cruzadas, muy bonito. exacto. Así que para que veáis lo que puede dar de sí todas las historias que surgen. También gracias a los que comentáis, a los que le dais al like. Y creo que no nos dejamos nada. Lo único que va a pasar Bueno, este verano. los Es reportes verdad, de, los ¿no? reportes de Agradecer trenes. a Santi que Sí. no está aquí con nosotros hoy, pero bueno, es colaborador igual del podcast, que se encarga prácticamente él solo de los reportes y que creo que tienen mucho valor a Sí, la gente sí. que se suscribe a la newsletter. La temporada pasada os recuerdo que estuvimos haciendo trenes de media distancia y este hemos estado con trenes de alta velocidad. Y sigue haciendo más reportes, así que suscribiros que os mandaremos el próximo cuando llegue. Para este verano, como siempre, nos abandonamos, porque una cosa de lo que podemos decir que estamos orgullosos es que en 4 temporadas, en 4 años, no hemos fallado ni un solo día. Todas las semanas, siempre que hemos dicho que iba a haber capítulo, lo ha habido.
No hemos fallado ni una sola semana. Y Otra cosa no, pero insistentes. para este verano no puede ser menos y os dejaremos con la serie de estaciones. Vamos a seguir recorriendo estaciones. Vamos a dar ya el salto al resto del mundo. Así que vamos a ir tocando las estaciones más Internacionales. bonitas, más relevantes, más importantes de todo el mundo. Así que Mira, nada más. podemos aprovechar, Ángel, para disculparnos por las pronunciaciones, ya de antemano, porque nos lo ponen muy difícil en todos los idiomas, con todas las... No, no podemos, hacemos lo mejor que podemos. Es que hay algunas estaciones rusas, hay algunas indias, hay japonesas, o sea, no es fácil. Incluso francesas, si hacemos el ridículo en todos los idiomas, no pasa Alemanas, nada. sí, italianas. Bueno, pues nada más. Que tengáis un buen verano y nada, seguid viéndonos y escuchándonos. Hasta luego. Hasta aquí otro capítulo de Factor Ferroviario. Como siempre decimos, dadle al like, suscribiros, compartid en vuestras redes sociales para llegar a cuanto más gente mejor. Y os recordamos que os suscribáis cuanto antes a nuestra newsletter en factorferroviario.substack.com. Y lo vamos a volver a hacer porque no me gusta lo que estoy diciendo. Venga, otra vez. A ver, ¿qué digo? Parece Laura.